Hoy, de la mano de San Ignacio de Loyola, Matthew Kelly te dice: inteligencia emocional. Y para que pienses en ello, te pregunta: ¿eres una persona emocionalmente inteligente? Escucha atento la reflexión del autor y medita al respecto. Si realmente queremos entender lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea, primero tenemos que explorar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Conocí a Ignacio de Loyola en la Universidad de Georgetown durante mi tercera visita a Estados Unidos. Hasta entonces había oído su nombre de pasada, pero nunca había profundizado en su vida ni en su labor. Me invitaron a hablar y a cenar con un grupo de jesuitas, y escuchar sus historias despertó mi interés y empecé a leer los ejercicios espirituales de Ignacio. 2 días después me encontraba en Nueva York para lo que sería una de las reuniones editoriales más importantes de mi vida. Sentado en el desayuno con vista al Central Park, estaba leyendo a Ignacio cuando John Kennedy Jr. se sentó a mi lado. Estábamos solos y me preguntó qué estaba leyendo. Me di cuenta de que estaba sorprendido y con curiosidad. Hablamos unos minutos y luego me fui a mi reunión. El mundo entero estaba a sus pies, pero 4 años más tarde murió a los 46 años. Lo que me impactó casi de inmediato de los escritos de Ignacio fue su sintonía con nuestra humanidad. Confinado en su cama durante meses mientras se recuperaba de las heridas de una guerra, se vio obligado a ver quién era como hombre y las decisiones que había tomado. Durante el transcurso de esas largas semanas y meses de recuperación, evaluó su vida y llegó a la conclusión de que no estaba alcanzando el potencial que Dios le había dado y que estaba siendo llamado a algo más, aunque no tenía ni idea de qué se trataba. Eso sería suficiente para muchos, pero Ignacio fue más allá. Exploró por qué había tomado las decisiones que había tomado y cuáles eran sus motivos para hacer las cosas que había decidido hacer. Esto lo condujo a un nuevo nivel de conciencia, y es esta conciencia, en constante expansión, la que se convirtió en uno de los dones perdurables de los ejercicios espirituales. En los últimos años se ha vuelto popular hablar del concepto de inteligencia emocional, en gran parte porque está desapareciendo de nuestra cultura a un ritmo alarmante. Gran parte de la cultura moderna promueve una inconsciencia que paraliza y no la conciencia vibrante que Dios quiere que vivamos en cada momento. La inteligencia emocional es una conciencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros y de lo que otros están experimentando a nuestro alrededor. Podría ser algo tan simple como darte cuenta de que tu estado de ánimo está un poco descontrolado, tal vez porque no has dormido lo suficiente y en consecuencia estás más impaciente de lo habitual. Otro ejemplo sencillo es que estás cenando con otras personas y notas que el vaso de alguien está vacío, así que le ofreces otro trago. La inteligencia emocional no es solo una conciencia de lo que está sucediendo adentro y alrededor de nosotros, es, en última instancia, una conciencia de lo que está sucediendo dentro de las personas que nos rodean y de cómo lo que hacemos y decimos les afecta. ¿Te das cuenta cuando alguien está feliz o más triste de lo normal? Hay algunas personas que vemos todos los días. ¿Puedes saber si sus espíritus parecen más ligeros o más pesados de lo normal? Creo que San Ignacio es el padre de la inteligencia emocional. Era un genio. Todavía no hemos comprendido plenamente su contribución a la humanidad.
Hay algunas personas que lo han dilucidado por sí mismas, pero tenemos mucho trabajo que hacer para dilucidarlo para aquellos que no están llamados a estudiarlo intensamente. Cuando leí por primera vez los ejercicios espirituales, me llamó la atención el alto factor de inteligencia emocional en el contenido. Acostado en su cama, Ignacio se puso en contacto con su ser emocional de una manera que la mayoría de las personas nunca lo hace. Como resultado, fue capaz de reconocer al espíritu entrar en su interior de maneras muy sutiles. Descubrió que una de las muchas maneras en que Dios nos habla es a través de nuestros estados de ánimo y emociones. Ignacio dejó un increíble legado multifacético, pero la joya de la corona de ese legado son los ejercicios espirituales. Mi amistad con Ignacio abarca ya más de 2 décadas. Durante los primeros 5 o 6 años hice mi retiro anual en un centro de retiro ignaciano, con un director espiritual ignaciano. Él me ayudó a profundizar en los ejercicios espirituales. Hice uno de mis retiros en un centro en Werners Beach, Pensilvania. En esa época yo estaba leyendo He Leadeth Me, Él me guía, de Walter Ciszek. En él, Ciszek explica la espiritualidad que lo mantuvo vivo, agradecido y enfocado en servir a los demás en lugar de morir de autocompasión durante sus 20 años que estuvo preso en Rusia. Su crimen: ser sacerdote católico. Al comienzo del retiro, mi director espiritual me preguntó: ¿qué piensas leer durante el retiro de este año? Se lo dije y sonrió. ¿Sabías que el padre Ciszek está enterrado aquí en el centro de retiros? Yo no lo sabía. Fue uno de esos momentos que te dan escalofríos en la columna vertebral. Los santos siempre están a nuestro alrededor. Al día siguiente caminé hasta su tumba y pasé un tiempo allí en oración y reflexión. La espiritualidad de San Ignacio de Loyola transformó la vida de Walter Ciszek y lo inspiró a ir a Rusia como sacerdote misionero. Ciszek podría ser declarado santo en poco tiempo, pero a pesar de todo, era un hombre de gran santidad. Me pregunto, ¿cuántos santos y santas más han sido tocados, inspirados y animados por San Ignacio de Loyola y por su obra espiritual pionera? ¿Miles? ¿Millones? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la santidad es contagiosa. El bien que hacemos nunca muere. Vive para siempre, en otras personas, en otros lugares y en otros tiempos. Por ello, finalizamos con esta oración. Padre, enséñame a escuchar profundamente lo que pasa dentro de mí y a discernir lo que me dices a través de mis esperanzas y sueños, miedos y fracasos, alegrías y tristezas. Dame una conciencia aguda de lo que sucede dentro de mí y a mi alrededor, para que pueda amarte más, amar a los demás lo mejor que pueda y amarme como tú me amas a mí. Amén.